Buenas familias, Dios les bendiga. Nos encontramos nuevamente ahora con la programación de la intercesión y en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema eh, escrito por Gary Weston, titulado con el tema de cómo identificar y remover maldiciones. El domingo de la semana pasada estuvimos compartiendo un poquito sobre el, el- sobre aspectos de cómo confrontar al enemigo, de cómo no confrontar al enemigo en su propio terreno, porque sería trabajar con las armas espirituales de Satanás para resolver nuestros propios conflictos. Descubrimos que no lo podemos hacer, que las cosas se tienen que hacer a la manera de Cristo y su palabra. Entonces, para dar un poco de más luz sobre ese tema, de cómo entonces batallar con las armas espirituales del Señor, voy a compartir este tema, cómo identificar y remover maldiciones. Vamos a comenzar y quiero que usted se sienta libre para luego preguntar, exponer algún caso si usted lo quiere hacer, que haya esa retroalimentación después del tema, ¿ok? Entonces, no importa si no lo hace esta noche, sino que lo hace mañana, como usted se sienta libre, pero quiero que usted participe después de haber escuchado el tema con preguntas, con exposición, con una experiencia, con dudas, como usted quiera, pero vamos a hacer eso, ¿ok? Así que bueno, prepare su corazón, prepare su espíritu, tome la palabra, su Biblia, tome un cuadernito y vamos a ¿Sientes comenzar. ¿Acaso que te has estado perdiendo de las bendiciones de Dios? ¿Te sientes impedido para cumplir los planes que Él tiene para tu vida? ¿Existe acaso algún área en tu vida que el enemigo tenga atada y que no encuentras explicación para ello? Tal vez en tu economía, en la salud, en las relaciones familiares, en el trabajo, en la iglesia o en alguna otra cosa. ¿Crees que has estado haciendo todo tu esfuerzo posible y sin embargo existe aún algún área de tu vida oprimida? En cómo identificar y remover maldiciones, vamos a tratar con palabras, motivaciones, intenciones, así como con maldiciones que son de generaciones y de organización. El efecto que sucede cuando una maldición llega a ti y cómo ser liberado y mantenerte libre. Yo creo firmemente que la sanidad que vas a recibir a medida que usted vaya escuchando este mensaje va a cambiar su vida en el nombre de Jesús. No va a tener que conformarse con estar limitado y restringir de llevar a cabo todo aquello que Dios ha diseñado para usted. Dios vino para darle vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Buenas tardes, familia. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das para poder aprender de tu palabra, pues tú has dicho, Señor, escudriñemos las escrituras porque parece que en ellas encontraremos la vida eterna. Tú también nos has dicho, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, capaz de separar el alma del espíritu y penetrar a las partes más profundas de nuestro ser para descubrir entonces las verdaderas intenciones. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas luz y revelación a nuestro corazón, que toda basura, que toda semilla que no fue sembrada por el Padre pueda ser desarraigada en el nombre poderoso de Jesucristo
y que la luz de Jesús resplandezca en nuestras vidas y huyan las tinieblas. Que quede tu verdad, Señor, que quede cimentada tu palabra, para que nuestra vida, Señor, esté injertada, fundada en la roca inconmovible, que solo eres tú, Señor Jesús, para que aun cuando vengan tormentas, cuando vengan problemas, cuando vengan lluvias torrenciales, Señor, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y ministerio permanezcan firmes sin fluctuar, que podamos vivir una vida consagrada a ti, que podamos ser instrumentos útiles en manos del alfarero para que tú obres y hagas con nosotros y a través de nosotros como tú quieras. Te pido, Espíritu Santo, que sanes nuestra mente, nuestro corazón, para que en la medida que seamos sanos podamos ser cada día más libres. Espíritu Santo, nos hacemos enseñables para que tú obres de la manera que tú quieras en el nombre poderoso de Jesús. Resistimos los poderes de las tinieblas que quieran levantarse en contra de esta palabra, en contra de este mensaje. Lo reprendemos, lo echamos fuera y declaramos que tus ángeles son los que guardan nuestra vida y permiten que este tiempo lo disfrutemos con plena libertad. En el nombre de Jesús. Vamos ahora a ver el primer aspecto titulado Entendiendo las maldiciones y cómo es que llegan. Te das cuenta que existen fuerzas invisibles que tienen poder para atar y restringir tu éxito. Sin embargo, la mayoría de la gente entiende muy poco acerca de estas fuerzas llamadas maldiciones. La gente no sabe reconocer el poder de Satanás y sus tácticas. Un malentendido muy común es creer que las maldiciones solo ocurren en culturas que han estado involucradas con magos, vudú y con brujos. De igual forma, la verdad es que Satanás no tiene fronteras culturales. Sus maldiciones afectan a gente en todo el mundo y se dan en todos los niveles de crecimiento espiritual e intelectual. Aún en los cristianos más maduros pueden estar sufriendo bajo una maldición sin darse cuenta de ello. ¿Cómo entonces podemos reconocer estas maldiciones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan a nuestra vida? Y lo más importante de todo, ¿cómo nos deshacemos de ellas? Veamos entonces algunos aspectos como, por ejemplo, las palabras negativas. ¿Acaso creciste en una familia donde existieron conflictos entre hermanos, hermanas, padres u otros parientes, donde toda esa gente discutía y hablaba palabras negativas en tu casa? Como niño, te tomaba algún tiempo recuperarte de esos sentimientos de opresión cuando otros hablaban, vociferaban esas palabras de maldición contra ti, con rabia, con ira. Actualmente en tu hogar, ¿acaso los diferentes miembros de la familia expresan miedo y confusión o hablan groserías y palabras negativas unos a otros? ¿Permanece eso? Tal vez tú estabas escuchando pleitos de odio y dolor en el trabajo, en la escuela o aún en la iglesia. Tal vez ha habido gente que te ha ridiculizado o hablado mal de ti. Algunas veces ha habido gente que te juzga con prejuicio o que te detesta por medio de palabras amargas, llenas de odio y resentimiento. Bueno, estas palabras negativas pueden afectar tu vida por días, meses o años. Por ejemplo, palabras que se te dijeron cuando eras un niño todavía tienen influencia sobre ti 40 años después. Tal vez tú no reconozcas su atadura sobre ti. Si tú crees lo que la gente ha dicho, tú te puedes convertir en un trompo por el resto de tu vida, girando y girando sin dirección y sin saber qué hacer. Habían comparaciones competitivas en mi hogar a medida que yo iba creciendo, hasta que yo tuve 16 años de edad. Yo era el hijo favorito por encima de mi hermano. Y yo perdí este privilegio en este punto de mi vida. Tal vez tú te has encontrado en esa situación privilegiada o favoritismo, o tal vez tú has estado en el otro lado de la comparación, siendo la oveja negra de la familia, el que nunca va a poder hacer nada. Las palabras son como cuerdas atadas a todo lo que haces. Aun cuando tratas de obedecer a Dios y de aplicar su palabra en tu vida,
Palabras de tu pasado te estarán afectando a menos que tú sepas cómo romper su atadura. Estas palabras negativas son realmente maldiciones. Veamos el concepto de maldición. Estas palabras negativas son realmente maldiciones, proclamaciones, salidas de una voluntad dañada o enferma. Una maldición es una abominación que toma lugar, es aborrecimiento que desprecia a otra persona y que le transmite maldad. Recuerda que una maldición no solo es hablada por una vieja bruja, apuntándote con un dedo retorcido y que tiene una verruga en la nariz. Hemos visto que pueden venir de cualquier persona, tal vez sin que lo sepas, aún de tu vecino, de tu jefe, de tu esposa, de tu esposo, hijos, de los nietos, aún de ti mismo. No importa lo que tú has vivido o cómo hayas crecido, tú necesitas identificar las palabras de maldición, entonces romperlas y remover su influencia de tu vida para siempre en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de autoridad tienen las palabras? Proverbios 18, versículos 20 y 21 dicen: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que las palabras habladas acerca de ti te beneficiarán o traerán daño a tu vida. Cada palabra produce fruto. ¿Qué se encuentra dentro del fruto? Dentro de cada fruto encuentra semillas de reproducción. Estas semillas producidas por palabras pueden influenciar tu vida para bien o para mal. ¿Has notado que los miembros de una misma familia generalmente tienen las mismas características y actitudes? Eso se debe a que las semillas habladas en su familia ya hicieron raíces, se multiplicaron y dieron fruto por generaciones. Las semillas de tu pasado pueden estar persiguiéndote. ¿Acaso alguna vez has recibido una llamada de alguien que te recuerda a tu pasado? Entonces, después de colgar el teléfono, esas palabras se quedaron contigo por días o tal vez años. Tal vez te has encontrado a alguien alguna vez que te hizo recordar algo negativo de tu pasado. Entonces te diste cuenta de que ni siquiera podías mirar a esa persona a los ojos. ¿Acaso tu pasado te está atando de alguna manera? Algunas de las más grandes limitaciones de esta vida son invisibles. Frecuentemente las maldiciones que el enemigo ha enviado a través de otros para gobernarnos determinan nuestras acciones, creencias y las actitudes que adoptamos. Estos controles invisibles deben ser rotos. Reconozca el poder de las maldiciones generacionales y aún de las maldiciones organizacionales. Hoy en día, maldiciones de generaciones anteriores pueden causar serios retos a las relaciones familiares. En Éxodo 20, versículo 5, encontramos cuando el mismo Dios hace una advertencia y le dice al pueblo de Israel: no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos y de las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas personas no se dan cuenta que qué tan a menudo otras personas le transmiten maldiciones. Y aunque podrían estar libres en cuestiones de minutos, muchos permanecen atados en toda su vida con comportamientos, características y motivaciones negativas, debilidad en su carácter y aún retos en su vida. No se requiere de mucho tiempo para ser liberado de una maldición de generaciones, pero es indispensable entender sus orígenes y cómo remover sus raíces. Cuando nos adentramos en nuestra historia familiar, muchos de nosotros colocamos mecanismos de defensa muy fuertes.
No nos gustan que nos recuerden las cosas pasadas ni que nos las digan. Y eso es cierto. El Señor nos exhorta a que no recordemos ni traigamos a memoria las cosas de nuestro pasado. Pero si usted anhela y desea ser libre de las maldiciones generacionales, tenemos que estudiar las raíces, lo que hizo que llegase a mi vida esa maldición a través de mi propia familia. Entonces, muchas veces no nos gusta que los demás vean lo que realmente sucede de detrás de las cámaras. No nos gusta vivir en una casa de cristal transparente. Bueno, pero también vamos a ver la casa de cristal transparente en que vivieron tus padres, abuelos, y además vamos a tirarles piedras. De todas formas, vamos a romper todo el poder del enemigo y a creer en Dios para una poderosa liberación. Así que abra su corazón, baje la guardia, baje su defensa y vamos a tirarle piedra a esas paredes de cristal que por años y por generaciones mantuvieron guardadas las maldiciones que ataban e impedían que nosotros y nuestra familia fuesen libres. Vamos a creer en Dios por una libertad significativa como resultado de la revelación que hoy el Señor nos está permitiendo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y usted en esa lectura se va a dar cuenta de una lista de maldiciones que el mismo Señor presenta a causa de aquellos que desobedecen a la ley del Señor. La palabra dice entonces que Moisés enlista los tipos de maldiciones que resultan de desobedecer y no buscar al Señor. Veamos varios de ellos. En la medida que usted lee, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 17, cuando dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Eso nos dice, existen problemas económicos en tus antepasados. Cuando leemos el versículo 23 del capítulo 28 de Deuteronomio, cuando dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Acaso tus padres o abuelos vivieron en mediocridad sin probar significativamente el éxito? Que todo lo que hacían era de más con muchísimo esfuerzo y sacrificio para no tener grandes éxitos. Puedes voltear al pasado y darte cuenta de que el cielo no les otorgó triunfos considerables. Falló también la tierra en darle su fruto en su tiempo. Eso es maldición. Cuando leemos el versículo 25, cuando dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto significa que el diablo ha arrojado multiplicadamente a estas gentes en las batallas de la vida y no han podido completar realizaciones alguna. ¿Lograron tus padres llevar a cabo y completar sus sueños? Hay que ver eso. En Deuteronomio 28, 28, cuando Jehová dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces usted estudie su familia, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tíos. ¿Existe acaso la maldición de enfermedades mentales en su genealogía? En el versículo 30, cuando dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Qué está hablando esa palabra? Dice, ¿existe acaso divorcio en algún lugar de tu pasado o hay una frecuencia de divorcio? Recuerda, las maldiciones pueden llegar más allá de 4 generaciones. En los versículos 38 y 40 de Deuteronomio 28 dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. ¿Qué nos está diciendo? Que las maldiciones generan grandes pérdidas económicas. ¿Acaso tus padres o tus abuelos
trabajaron arduamente y sin embargo no pudieron disfrutar del fruto de ello. En el versículo 41 dice, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Está hablando de una relación familiar que no está en armonía y gozo. Es una maldición que tú puedes pasar a tus futuras generaciones. Los versículos 60 y 61 dicen, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y todo esto a causa de las rebeliones y de la desobediencia que nuestros antepasados tuvieron. Quizás usted no lo conoció, quizás usted no tiene historia de ello, pero lo más probable es que si hoy usted en el presente puede ver su mamá, la generación más cercana que usted conozca, y ha sido todo el tiempo de enfermedades, de quebrantos que no salen de una, hermano, eso indica de que hay maldición. Usted puede observar, por ejemplo, que la distrofia muscular, asma, artritis, enfermedades del corazón, cáncer y toda clase de enfermedades genéticas pueden pasar de una generación a otra. Cuando usted visita al médico, normalmente, ¿qué le pregunta el médico? La historia familiar. Si ha habido problemas del corazón, de diabetes, de artritis, de cáncer, etcétera. Le saca una lista. ¿Por qué? Porque los estudios médicos han comprobado que las enfermedades que pudieron haberse dado en nuestros antepasados pueden ser transmitidas de generación en generación a través de la genética. Pues la palabra de Dios confirma eso, que también las enfermedades espirituales y aún naturales pueden ser transmitidas por nuestra generación, como lo acabamos de ver en Deuteronomio 28, a causa de la desobediencia y del pecado. Recuerde que cuando Dios hizo al hombre su imagen y semejanza, antes de que llegase el pecado, no había enfermedad, no había problemas económicos, no había problemas de nada. ¿Qué produjo todo eso? La desobediencia y el pecado. Mas Dios dice en su palabra que Él vino para darnos vida y libertad en Cristo Jesús, y eso tenemos que arrebatarla en el nombre de Jesucristo para nosotros.